Por ejemplo, en este trabajo se aplicó un balance básicamente en función al poder calorífico del GLP que se emplea en este caldero, donde se usó unos datos que son aproximados, no son tan exactos porque había que conocer el análisis del laboratorio del GLP que nos está proporcionando la refinería en cuanto al contenido de los componentes que forman parte de GLP. Bueno, esto ya habíamos hablado bastante, su importancia que tiene en su formación de ustedes. En esta parte sí se efectuó un balance de energía, ¿no? Porque el agua que se llena acá en ese caldero hasta la mitad se insufla aire y GLP por la parte central. Y de ahí es de que hay transferencia de esa energía química que convierte en energía calorífica. Entonces, en este cálculo se empleó lo que hablábamos del poder calorífico que tienen los combustibles y su importancia es un balance de energía, ¿no? Para llegar a obtener un vapor sobresaturado. Y fue a través de datos experimentales, ¿no? Entonces, el haber efectuado este estudio, lamentablemente, la persona que diseñó y construyó, no sé por qué razones al último abandonó. Bueno, para mí una pena porque años de esfuerzo del estudiante, no sé qué habrá pasado realmente. Que estando ya esta presentación le tocaba hacer su exposición y fijar fecha para su defensa final y lo dejó. Bueno, como ustedes ven la importancia del calor sensible, es el calentamiento desde el 24 hasta que llegó a esta temperatura, en la cual se empieza a formar la primera gota de vapor. Y a medida que se va haciendo energía, se va transformando esa fase líquida más en vapor, hasta que llega acá. Y si se sigue sometiendo más energía, se obtiene un vapor sobresaturado. Entonces, se hizo este balance y se determinó la cantidad de energía requerida para llegar a la temperatura final en un tiempo de 79 minutos. Si está quente ahí, generalmente cuando se va a prender el caldero hay que hacerlo con anticipación a más de una hora para que pueda generar. Aquí entonces la importancia que tiene, ¿no? El propano y el butano, ¿no? Esos son sus poderes caloríficos, ¿no? De ahí su importancia, les decía a ustedes, había que ver en un análisis la importancia que tiene el poder calorífico y de ahí ya se establecen, ¿no? Los balances estequiométricos que permiten determinar qué componentes se forman y qué gases van a salir por la chimenea. Como ustedes verán acá, todo ese balance de masa y de energía en este trabajo se hizo el cálculo de una forma tan sencilla como para poder aprovechar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ese era el objetivo de este trabajo, además de la importancia de tener un caldero, ¿no? Pero lamentablemente todo quedó hasta ahí. Bueno, entonces, de ahí su importancia del balance de energía, ¿no?
En los procesos de destilación es algo similar, porque en realidad lo que se hace es dar energía suficiente para que esa mezcla pase al estado de vapor, lógicamente que a temperaturas diferentes, ¿no? Sin que se dé una conversión de las masas, sino más que todo un cambio de fase, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que complementa la pregunta que hizo Vargas, ¿ya? Respecto a la importancia que tiene el poder calorífico. En los motores de combustión, las reacciones son casi similares, porque esos componentes, por la emisión de aire, ya que aporta oxígeno, se da la combustión interna de los mismos, y por la chimenea salen los, más que todo, dióxido de carbono, ¿no? Pero también sale vapor de agua, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a esos procesos, ¿no? Bien, volviendo aquí a este caso, ¿ya? Hay ecuaciones que muestran un comportamiento ideal, pero son pocos. Esos componentes, como en este caso vamos a ver el etano y el octano, son dos mezclas que cumplen con la ley de Raoul. Entonces, me voy a referir a la ley de Raoul que tiene limitaciones de entrada, ¿no? Son ecuaciones que solamente se dan en algunos componentes, no en todos, ¿ya? Por ejemplo, que dice las tensiones del etano y octano son las siguientes expresadas en milímetros. Entonces, aquí tenemos las presiones de los componentes en estado puro. Cuando ustedes vean su índice, su cero arriba, significa las presiones de los componentes en estado puro a estas temperaturas, tal como hemos visto la mezcla agua-etanol, ¿ya? Lógicamente de que aquí, por ejemplo, si nosotros solamente tenemos etano puro y no hay octano, quiere decir de que la fracción molar acá, como habíamos dicho, las fracciones molares o en masa deben sumar a 1. Cuando es solamente etano y no hay octano, entonces el etano, su fracción molar es 1. Y lógicamente que si se lo destila, vamos a obtener una fracción molar del destilado con este valor, ¿ya? Pero si aquí tenemos una mezcla en que prevalece el hexano y el octano es esto de acá, tenemos que podemos calcular sus fracciones, o, es decir, de que la sumatoria de esta fracción más esta de acá va a sumar 1. Pero para poder verificar cuál es la presión que ejerce esa mezcla con esta composición de etano y octano, ya a esta temperatura, podemos calcular de que la presión que ejerce esa mezcla es de 744. Y ustedes dirán, ¿cómo? Tenemos de que aplicando la ley de las presiones parciales, en que un componente ejerce una presión en una mezcla y el otro componente también, y esta es la presión total del sistema de una atmósfera.
aplicando la relación de la presión del componente puro, ya, multiplicada por su fracción molar, al igual que el otro componente, ya. Lógicamente que la sumatoria de XA más XB es 1. Entonces, lo que se hace acá es expresarla en función de una de las fracciones. En este caso, al despejar X sub B y dejarla en función de X sub A, llegamos a obtener esta ecuación. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, si nosotros tenemos una presión en el sistema, ya, que es de 760 milímetros de mercurio, nosotros vamos a analizar cuál es la presión parcial que ejercen estos componentes a esta temperatura, a 124. Y las presiones de los componentes puros a 124, ustedes se fijan, para el heptano es 1528 y para el octano de 729. Entonces, estos valores que están acá, aplicando la ecuación esta, ya, y despejando, determinamos de que la fracción molar a esa presión y a esa temperatura, en equilibrio con estamos hablando del heptano con el octano, ya. Si este es X sub A, entonces 1 menos X sub A nos da este valor. Ya, la suma de este más este de acá es igual a 1. Vuelvo a explicar de nuevo. Disculpe, ingeniero, ¿puede volver a compartir que me sale en negro? Y lo voy a utilizar y sigue nomás. ¿Se perdió? No es que no me sale. Sí, se puso anaranjado. Ya. Gracias. Ya. Estamos haciendo un análisis de una mezcla ideal hexano-octano, en que la presión del sistema es de 760 milímetros de mercurio a una temperatura de 124. Entonces, aplicando la ley de las presiones parciales, ya, nos permite determinar de que la presión ejercida por el tolueno y el heptano, por decir, y el octano a 124, ya, a esta de acá, vienen a ser estas presiones. ¿Listo? Entonces, aplicando esta ecuación donde P es la presión del sistema, es 760. P sub B es bueno, aquí estamos hablando del octano, que es 729, y la que ejerce mayor presión en estado puro es el heptano. Entonces reemplazamos acá en esta fórmula y encontramos de que la fracción molar de esa mezcla a esa presión de una atmósfera, que es esta, y esta temperatura, esta es su composición en equilibrio. ¿Ya? Lo mismo para el otro componente, que es 1 menos esta fracción, esta de acá. Ya, posteriormente aplicamos ya la ecuación esta
en que podemos encontrar cuál es la presión, o por decir a esta presión, qué es lo que podemos obtener de destilado de esta mezcla a esta temperatura y esta presión. Entonces, nos dice que de esta mezcla, lo que vamos a obtener como destilado del componente A es 0.078, la del componente B, la diferencia de 1 menos esto, ¿no? Entonces, eso es lo que permite determinar esta tabla, ¿ya? Ahorita voy a irme para acá, ¿ya? Bien. Aquí he hecho una gráfica de la presión parcial, ¿ya? Del etano versus a su fracción en fase líquida. Nos muestra esta curva, ¿ya? Para el otro componente muestra esta otra curva. Es decir, de que estoy analizando en este caso la presión molar del octano con respecto a la presión a estas mismas temperaturas en las cuales analicé para el octano. Ya, vuelvo a explicar de nuevo. Hago un análisis para la fase líquida, ya, en que la fracción de estano con la de octano, XA más XB, da 1. Pero hago la gráfica de esta fracción a esta temperatura con respecto a su presión parcial en una mezcla que viene a ser estano-octano en fase líquida. Donde vean X sub A se refiere a fase líquida. X sub B es la fracción molar del octano en fase líquida. La mezcla de ambas nos genera de que a estas presiones tendremos esta curva. Y para el otro tendremos esta otra curva. ¿Listo? Bien. Entonces, esto nos permite a nosotros ver qué es lo que podemos obtener, qué es lo que básicamente en los procesos de destilación, a través de estas curvas se permite determinar cuál es la cantidad de destilado que vamos a obtener. Eso quise hacer en lo que es la mezcla alcohol-agua, pero no tuve un ejercicio más o menos que me muestre estas curvas, ¿ya? Aquí estamos haciendo un análisis para el estano-octano que cumplen la ley de Raoult y que facilita su, digamos, su cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que permite, digamos, en este caso, ya, poder determinar otras variables como viene a ser la volatilidad, donde la volatilidad, les decía hace rato, lo que dijo Daniel, es una fuerza impulsora que relaciona, digamos, cuál de los componentes puede pasar con mayor facilidad de fase líquida a vapor, ¿ya? En este caso, la volatilidad para el estano es mucho mayor que la del octano. Nos genera un valor de 1528, mientras que la volatilidad para el octano de 729, cuando están, podemos decir, en una mezcla, ya, en la cual las fracciones molares suman 1, ya, a una temperatura dada, en este caso a 124. Para 124, ya, determinamos entonces de que a esta temperatura de la tabla, la que el componente que es más volátil entre estos dos es prácticamente el etano. Y posteriormente la relación de, en este caso, digamos, de la fuerza impulsora, ya,
nos genera un valor de 2.1 cuando relacionamos las fracciones, tanto del estano como del octano, ¿ya? Eso es lo que tiene como objetivo este ejemplo que está en los contojos en esta página 283, ¿no? Primero dice, determine los datos de equilibrio para este sistema, la presión de una atmósfera, calculado directamente a partir de las presiones de vapor. Entonces, lo que se ha hecho es, a partir de estas columnas, ¿ya? Construir los demás datos de esta columna y posteriormente hacer el análisis a la presión de una atmósfera, aplicando la ecuación de Raoult, llegando a obtener cuál es la fracción en equilibrio del estano con el octano. Posteriormente para fase gaseosa, ya aplicando esta otra ecuación. Y posteriormente hacer una relación de lo que viene a ser la presión parcial de ese componente con respecto a su composición en esa mezcla, determinándose de que el componente que tiene un valor mayor, que en este caso es el etano, tiene una fuerza impulsora para pasar con mayor facilidad de fase líquida a vapor. ¿Ya? Bueno, eso es lo que más o menos, digamos, está relacionado a ese problema de los contojos. Bien, aquí por ejemplo, igual es otro problema que también de los contojos. Ya. Bueno, este estano, aquí estamos mal. Es una mezcla hexano-estano, ¿ya? Bien, vamos a ampliar un poquito más. Aquí es una mezcla de hexano-estano, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tenemos en este ejercicio? Nos habla de una composición molar de hexano, ¿ya? Y de heptano. Si uno de ellos es 0,65, el otro es 0,35, porque ambos tienen que sumar a 1, ¿ya? Es decir, de que esa mezcla que tiene esta composición se le da energía calorífica, es una destilación cerrada y alcanza esta temperatura. Y la presión del sistema es de 700 milímetros de mercurio. Bien, entonces el análisis ya, cuando la presión del sistema es de 700 milímetros. Aquí tenemos el comportamiento que tiene el hexano, ¿ya? Con respecto a su fracción en fase líquida y su composición en fase gaseosa, que están en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? De que a una misma presión y temperatura, los dos componentes, es decir, de que cada componente presenta moléculas que están en la fase líquida y moléculas que están en la fase vapor.
ya está en equilibrio. Lo mismo pasa para el examen. Más o menos eso es lo que ocurre en los reservorios, ¿ya? Más o menos voy a hacer un esquema. No es fácil explicar esto. Digamos que es un reservorio. Está a varios metros de la superficie de la Tierra, donde ya más o menos algo por ahí. Digamos que este es un hidrocarburo líquido, tiene metano, etano, propano, butano. Pero acá arriba existe también metano, etano, propano, butano en fase gaseosa. Acá, en la parte que está sin color. Esas moléculas están en equilibrio, las que están en fase vapor con las que están en fase líquido. Ya, es lo mismo que en su garrafa. Cuando ustedes abren su garrafa, lo que está en la parte superior se libera. Pero si ustedes no liberaran, ya, esos componentes están en equilibrio con aquellos que están en fase líquida. De ahí entonces es de que hablamos, es un poco complicado entender esto, de lo que viene a ser equilibrio líquido-vapor entre componentes a una misma presión y a una misma temperatura, ¿ya? Entonces, aquí estamos mostrando esto. Esto indica de que, por ejemplo, a 78,5 grados Celsius, ¿ya? Hay más examen en fase gaseosa que en fase líquida. A 70,3 hay más fase gaseosa de etano que etano en fase líquida. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, lo que básicamente he hecho, ya, por ejemplo, es establecer la curva acá de los componentes, tanto del uno como del otro, ya, haciendo esta gráfica. En esta gráfica, lo que se permite es de que si esta es temperatura, ya, yo intercepto, por ejemplo, puedo interpretar acá, ya. Entonces aquí yo voy a poder determinar la composición que existe del uno y del otro y sus puntos de ebullición y las temperaturas en fase vapor, ¿ya? Eso es lo que más o menos muestra estas curvas. Por eso es de que aquí, por ejemplo, en base a estas fracciones, ya, he hecho la gráfica que permite determinar tanto del uno como del otro, ya. Acá, por ejemplo, ya, tenemos de que el etano en esta curva muestra una proporción mayor a la de los tanos. Manifestó Daniel. ¿El qué?
No sé quién está con su micrófono prendido. Bueno, como pueden ver, el componente más volátil en este caso es el etano porque tiene una presión mayor que la que tiene el octano. Entonces, esta pasa con mayor facilidad, ¿no? Nosotros tenemos esta fracción, la activación del sistema es a 100%, ¿ya? No, Bien, la destilación encerrada, esta es la presión del sistema. Encontramos de que la presión a esta temperatura, o sea, de tabla, la del estano es mayor, habíamos dicho, que la del octano es más volátil. Encontramos su fracción en equilibrio en fase líquida. La presión del sistema es 700 menos la del octano 418, hacemos la diferencia y obtenemos de que esta es la fracción en equilibrio ya con el estano que está en fase gaseosa. Es decir, de que hay más fase gaseosa de estano que estano en fase líquida. Ya, entonces acá se establece la línea de equilibrio de los componentes. Este es un balance de masa que está relacionada a los componentes clave. Martín el otro día le estudió que el componente clave en un sistema de destilación es se elige el más volátil. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, está entrando 100 moles a este horno, ¿ya? De los cuales 65% es de estano y el otro 35% es de octano, porque habla de 0,65 en el enunciado de fracción molar de estano. Entonces, viene a ser esto de acá. De estos 100, hay esto, ¿ya? La temperatura a la cual entra es esta, 105, estos 100 moles, esta es la fracción del componente más volátil, entra acá y de aquí a esta presión sale vapor por arriba y por abajo sale condensado, líquido. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo llegamos a obtener la fase vapor y la fase líquida? Nosotros llegamos a obtener esto a través del balance de materia que está acá. ¿Ya? L es igual o W sub 0, no lo peso completo, es igual a las salidas que son L más B. Si aplicamos esto respecto a los componentes clave, en este caso al estano, vamos a obtener el estano que está en W, ya, que viene a ser 0,65, ya. Y lógicamente de que a esta temperatura y presión hemos determinado estas presiones. Estas presiones nosotros nos permiten determinar las fracciones molares que están en equilibrio, tanto en fase líquida como gaseosa, que la reemplazamos en esta fórmula. ¿Ya? Entonces, fíjense, L más B igual a 100, la relación líquido-vapor se obtiene aplicando esta fórmula, es esta de acá, y seguimos aplicando esta fórmula, ¿ya? De la fracción del componente clave y obtenemos cuánto sale de estano, cuánto de octano por la cabeza de este destilador y por la base. Esto lo vamos a hacer mañana en Pizarro. Con esto ahorita un poco difícil que ustedes me entiendan porque
tendría que hacerlo en pizarra. Bueno, jóvenes, nos veremos mañana, ¿listo? Mañana, media hora después pueden, ya prácticamente hoy es mi último día de avance. Ya no queda tiempo, ya mañana miércoles es para que ustedes preparen su proyecto final y otro, ¿ya? Bueno, hasta mañana, jóvenes. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Mañana, ingeniero. ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Inge, no se vaya, porfa. Queríamos preguntarle algo con María René. Sí, Ya. Por favor. Así nos Sí. quedemos las dos. María, ¿puedes mostrarle, por favor? Ya ahorita. ¿Será que me permite compartir pantalla, ingeniero, por favor? Ya le di. Mm. Es sobre esto, del ejercicio. Esto de acá, esto 760, corresponde a lo del paréntesis, ingeniero. Esa era Exactamente. Eso es. del paréntesis, ¿no? Porque Sí. aquí es de la atmósfera. Sí, pero el que se considera es el de 660. Sí, Sino porque que es del enunciado, nada más. ujú, porque digamos aquí estaba dos veces. Hay una diferencia de 100 milímetros, que es la presión de vacío, que es lo que hemos hecho en clase. Ujú. Entonces aquí este dato sería el del paréntesis, ¿no? Sí, del paréntesis. Es lo mismo que hemos hecho en clase. A ese de 100, Inge, ahí utilizamos el de 60, ¿no? El 660, perdón. No, el de La el de- diferencia es 100. 760 menos 660 es lo mismo que hemos hecho en clase. Ujú, porque Entonces, aquí, ahí abajo ustedes harían y trabajan con 100 milímetros de vacío en la parte de abajo. sí. Eso es. Ya. Otra cosa, Inge, esa actividad grupal que tenemos, usted nos va a dar tiempo, ¿no ve? Claro. Ya, Inge, porque creo que vencía ayer. Sí, le escribí que lo vamos a ver mañana, le decía. ¿Ya? Otra cosa, ingeniero, aquí donde puso no ve para rellenarlo, esta parte de aquí, digamos, no está ahí en el Excel. Esto, está otro, digamos. Ahorita voy a convertir todo. El consumo de vapor de calentamiento.